Entonces, vamos a ver hoy ángulos que se clasifican de acuerdo a las posiciones. Entonces, tenemos unos que se llaman ángulos adyacentes, que la principal propiedad que tienen es que donde termina uno empieza el otro, es decir, va a haber una línea que deben de compartir. ¿Sí? Entonces tenemos el ángulo ABD, es adyacente al ángulo DBC. ¿Sí? Y aquí las medidas angulares están marcadas por estas letras griegas, que es la beta y la gamma. Entonces, la única precaución que hay que tener aquí es nombrar con muchísimo cuidado las letras. Porque luego si cometen el error de decir el ángulo ABC, ABC es la suma de los dos. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado con el orden de las letras para nombrarlos adecuadamente, es lo único que hay que decir. Y después tenemos estos cruces. ¿Sí? Este tipo de cruces se llaman cruces oblicuos y van a cumplir con dos propiedades muy sencillas. Los ángulos que están uno frente al otro, que se les llaman opuestos por el vértice, es decir, que no son adyacentes, van a tener el mismo valor. Entonces, el de arriba y el de abajo valen igual, el de la izquierda y el de la derecha valen igual. La otra propiedad útil o importante de aprender de esto es que los ángulos adyacentes de este tipo de cruces oblicuos son suplementarios. Es decir, el ángulo de la izquierda con el ángulo superior sumados les tienen que dar 180. ¿Sí? Ahora, si eso va quedando bien entendido, aquí les ponemos algunos ejemplos más generales. Por ejemplo, el cruce oblicuo son cualesquier par de líneas que yo las haya cruzado como se me haya ocurrido. Entonces, aquí en el libro les ponen como estos cruces bien bonitos, parejitos, equilibrados, para que quepan bien los dibujos, pero estos son cruces oblicuos en general. ¿Sí? Entonces, estos cruces oblicuos en general, o sea, no tienen por qué ser parejos ni nada, ni una línea igual a la otra. ¿Sí? Entonces todos estos tres cruces son oblicuos y lo único que ustedes deben de tener en cuenta que las líneas del mismo color tienen el mismo valor en las aberturas angulares. Estas aquí tienen el mismo valor, donde no hay marcas corresponde el mismo valor igual estos. ¿Sí? A ver, déjenme ver los comentarios. Este Como que estos nombres me suenan de anime, pero no, eso sí no los he visto. Bueno, ¿qué les digo? Ustedes viven en otra generación. ¿Cómo se dice? Tienen más tiempo libre, gócenlo mientras lo tengan. ¿Y luego qué? Entonces los del libro están mal. No, no es que estén mal los del libro. Lo que quiero que vean es que están muy idealizados. ¿Sí? Entonces los cruces oblicuos en general pueden estar así. Este es un ejemplo de cruce oblicuo, pero fíjense que lo que hicieron los editores del libro para ahorrarse dibujos, como que esta figura nada más la replicaron muchas veces. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero que se queden la idea más clara que un cruce oblicuo pues es cualquier cruce de líneas. ¿Sí? Aprendan a no pensar en cosas perfectas. De los cruces solamente hay que reconocer uno, que es el cruce perpendicular. Le dicen recto, el ángulo recto o el cruce ortogonal. La propiedad que tiene es que estas líneas forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? O sea, es lo único que hay que tener en cuenta. Y por supuesto que estos cruces se los pueden encontrar. No tiene por qué ser una línea horizontal con vertical. O sea, puede ser una cosa como esta. ¿Sí? ¿Qué es lo importante para que sea perpendicular? Que aquí estos ángulos sean de 90 y aquí siguen siendo de 90. Lo único que hice fue girar la figura. Entonces esos ángulos no tienen por qué cambiar. La tercera posibilidad es que no se crucen, que son las famosas líneas paralelas. ¿Cómo se dice? Son las líneas paralelas o también les decimos líneas colineales. Y cuando tienen estos casos, pues bueno, el ángulo entre ellas decimos que es de 0 o de 180. Entonces, aquí lo que más me interesa es que aprendan como este lenguaje técnico. Perpendicular, ortogonal, recto son sinónimos. Cruces oblicuos, que son los que estamos viendo aquí. Y cuando no hay cruces, las paralelas o colineales. Entonces, con estas ideas claras, aquí hay varios ejemplos. Ustedes pueden checar estos ejemplos como un material adicional
Con el grupo 206 resolví el ejercicio 1-2. Con el 208 resolví el 3 y el 4. Y con ustedes me voy a ir directamente a resolver los ejercicios 5 y 6. Entonces, para resolver este tipo de cosas, lo único que las ideas que hay que tener claras son que los opuestos tienen el mismo valor angular, estos dos deben de valer igual, y cualquier par de ángulos adyacentes, es decir, este con este tiene que dar 180 o este con este tiene que dar 180, ¿sí? Entonces vamos a abrir el editor de ecuaciones para resolver el ejercicio 5. Y la idea es que en el transcurso de la tarde de hoy, o sea, no tienen por qué chutarse toda la clase de los otros dos grupos, pero sí abran el video y vean, o sea, para que tengan los ejercicios resueltos. Y así de tarea nomás dejamos uno, dejamos el 7. Y entonces con un grupo ya están hechos 1, 2, con otro grupo están hechos 3 y 4, y con ustedes vamos a hacer 5 y 6. Entonces el primer ejercicio lo quiero hacer así muy muy detallado, muy muy paso por paso. Señalar los ángulos, o sea, practicar todo lo que hemos estado discutiendo o viendo. Entonces primero voy a nombrar todos los ángulos, ¿sí? El primer ángulo que voy a nombrar es AED. Entonces vamos a nuestro símbolo de ángulo. Ángulo AED. Si ya saben cómo hacerlo, se pueden lanzar y ya nomás verifican si yo saco el mismo número o no. Lo que quiero ahorita practicar es como escribir todo detalladamente, o sea, para que ustedes vean como esa opción. Pero bueno, aquí como lo va mencionando Braulio, en realidad esto se hace muy directo. De hecho, miren, vamos a hacer sin procedimiento. Por ejemplo, para encontrar todas las medidas de los ángulos, no la variable x, pero la medida de los ángulos, pues bueno, 12x más 52 tiene que ser 85 grados, ¿sí? Porque son opuestos por el vértice. Y el ángulo E, nada más a 180 le quitan 85. Entonces el ángulo E debe de medir 95 y por lo tanto el ángulo de aquí abajo tiene que ser de 95. Entonces vean cómo encontramos todas las medidas angulares nada más viendo el dibujo y ni siquiera hay que hacer un procedimiento matemático. Entonces eso es lo que quiero que vayan cachando, ¿sí? Que si bien podemos ir estableciendo todo esto muy metódicamente y que pues a su vez deberá de ser igual a 85 grados y a su vez deberá de ser igual al ángulo BEC. Vamos a escribirlo acá. Vean que ya ahorita les di la respuesta de todo el problema, ¿sí? Entonces, acuérdense, E más 85 tiene que ser 180. ¿Sí? Ahí de lo que está comentando Braulio. O sea, la E más el 85 tiene que ser 180. Y entonces de ahí pues sale la medida que les dije, que era de 95. Y 95 más 85 pues da 180. Entonces aquí ya tenemos estos dos ángulos y luego nos faltan el AS. A ver, me dice ahorita Braulio que aquí él lo hace de una manera diferente. Si quieres ahorita lo abordamos. Nada más déjame acabar como de establecer la idea de esta. Y bueno, de no nos dieron la medida. Pero lo que sí sabemos es que el ángulo de arriba y el ángulo de abajo deben de ser iguales. En este caso es el ángulo BED. Entonces, con eso establecido, los ejercicios nos piden encontrar todas las medidas angulares y nos piden encontrar la incógnita. Entonces, primer paso, para encontrar la incógnita, aquí ya tenemos la ecuación. Hay que resolver esa simple y sencilla ecuación. Entonces nos va quedando 12x es igual a 85 grados menos 52 grados. Y luego 85 menos 12 da 73. Y si queremos la x, la voy a poner aquí mero para que no nos ocupe tanto espacio. Pues deberá de ser 73 entre 12.
Y eso da 6.08. Periódico, ese 3 se va repitiendo. Y como ya tenemos la X, pues bueno, sustituyendo la X aquí, podemos ir a encontrar Maestro, lo que nos falta. Mande, dime, digo. ¿Te escucho? 85 menos 52 tiene que dar 73. Mande, otra vez. El 85 menos 52 tiene que dar 73. 85 menos 52. A ver, déjame ver si lo hice bien. No, lo hice mal. 85 menos 52. Perdón, da 33. Gracias. Pensé 30. que yo estaba mal, maestro. Me crasheó. No, miren, de hecho les voy platicando. Me jacto de ser muy bueno para hacer cuentas, pero, aquí va el gran pero, o sea, cuando uno hace las cuentas solos es fácil. Aquí yo ando cuidando no separarme del micro, ir leyendo lo que dicen en el chat, irles narrando una buena historia. Entonces cuando voy haciendo tantas cosas, pues obviamente cometo errores como ese. Seguramente le piqué algo mal a la calculadora o en lugar o tenía 33 y de bruto acá le piqué al 7 en lugar de al 3. Entonces, sí les pido mucho que si ven ese tipo de errores con toda la confianza del mundo, señálenlos, ¿sí? Y bueno, ya que hagan esta cuenta, les da el 85. Pero bueno, ese 85 yo ya les había dicho cómo, o sea, ya sabíamos que valía 85, pues. O sea, esto ya era así como innecesario. Entonces, por eso hay que poner mucha atención en hacer lo que les pide el problema. Aquí les pide encontrar la variable, aquí ya encontraron el ángulo, y el ángulo que les falta, o sea, sin necesidad de meternos a las ecuaciones, es 180 menos 85. ¿Sí? Entonces, aquí ya está digamos, el ejercicio resuelto. Entonces, que lo puse después es la solución, y esto que encontré por aquí es lo que nos pide como encontrar las incógnitas. Y bueno, y este 85 ya lo teníamos, ¿no? Y nada más por un proceso de comparación ya sabemos que es igual a esto y ya tenemos los 4 ángulos. Ahora, Braulio, cuéntame, explícame cómo es que te lo explicó tu papá o cómo es que lo ves tú. Bueno, es que creo que, bueno, usted no lo hizo como para encontrar un ángulo, creo, pero yo como para resolver así todo el problema, creo que ya sé como, porque, bueno, por ejemplo, como me lo explicó mi papá, era de, bueno, en ese ejercicio, que creo que es el 5, bueno, lo acomodaría así como 12x más 52 grados más 85 grados igual a 180 grados. Ya después dejaría las x de un lado, los grados del otro, haría las restas y las sumas respectivas y ya después haría como una división y creo que ya después lo que me saliera lo sustituiría por las de estas x y ya haría igual las sumas y las restas y las multiplicaciones respectivas y ya lo que me saliera serían los grados y Sale. así ya sería el total. Ok, mira, de eso que me comentas, nada más a lo mejor o sea, veo que lo comprendes bien, nada más que creo que lo dijiste mal. Aquí nada más ten cuidado. Es 12x más 52 más 85, la suma de estos dos de enfrente no da, ¿cómo se dice? No da el 180. 12x más 52 más No, e, o sea, ese es el no, que da, ese es el que da 180. Nada más que lo dijiste ahorita al revés, nomás hay para... Pero o sea, sí me cae el 20 que sí lo entiendes. Entonces, al respecto del procedimiento, o sea, yo les estoy planteando esto, vean que Braulio lo plantea de otra manera diferente, y aquí, ¿cómo se dice? O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de abordar esto, pero ¿cuál es el conocimiento fundamental que no debemos de perder? Ángulos opuestos son iguales, ángulos adyacentes en este caso suman 180. Si nosotros recordamos esas dos cosas, ya plantear el ejercicio es lo de menos. Luego acá me pregunta Leonel que si los tienen que hacer todos. No, nada más tienen que hacer el 7 ustedes. Yo ahorita voy a hacer el 5 y el 6. Con los otros grupos que ya se grabó la clase, dejé hechos los otros. Entonces, ya que les pegué todos los videos en el transcurso de la tarde, Leonel,
De hecho, se los voy a dejar pegados donde están los problemas para que para que no tenga que ver toda la clase y ya nomás pueden copiar el procedimiento, pueden ver cómo se hace. O si los quieren hacer ustedes solos, adelante, háganlo solos. Pero el objetivo es, por ejemplo, esta semana ya no dejarles yo tantos problemas, porque si se fijan, esto es repetitivo. O sea, resolver esto es la misma técnica que está resolviendo estos, nada más la información es diferente. Aquí suman 90, aquí suman 180, aquí suman 360 y aquí la información adicional es de enfrente miden igual, de enfrente miden igual, contiguos suman 180. Entonces lo más importante es irse quedando con toda esa información y ya no ponernos a hacer tanto problema, porque es como repetitivo. ¿Sí? Y bueno, ya después de vean todo el detalle, todo ahí lo que expliqué, lo que platiqué, todo el tiempo que nos gastamos para hacer esta cosa. Pero bueno, vámonos al 6. Estos problemas los pueden resolver así de fácil. Por ejemplo, nada más nos dan esos dos valores. Yo ya sé que la suma de esos dos términos, de esos dos binomios, me tiene que dar el 180. ¿Sí? Diana pregunta que cómo son los problemas del examen, como los del libro. ¿Sí? No, digamos que en lugar de X a lo mejor diga 2X y en lugar de 4 diga 3. O sea, pero es la misma técnica, el mismo nivel. A mí ¿cómo decir? Quiero ser bien enfático, no quiero que... No me acusen de que digo groserías, pero a mí me reemputaba cuando era alumno que el profesor te enseñara una cosa en la clase y te preguntara otra cosa distinta en el examen. Entonces, créanme que eso no va a pasar aquí. ¿Sí? Y por eso es bien importante que todos sus ejercicios del examen, perdón, todos los ejercicios aquí ¿cómo se dice? Que estamos viendo, o sea, son los del libro y por eso hay que saber hacer los ejercicios del libro. Lo único que va a cambiar en el examen son, ¿cómo se llama? Los numeritos, pero van a ser los mismos planteamientos, el mismo estilo. Bueno, entonces ahí sumo las 2x, me da 2x, tengo el 180, luego tengo menos 4 más 12 me da 8, pero del otro lado pasa como menos 8. ¿Sí? Entonces vean que esto en realidad se puede hacer muy directo, o sea, y me estoy tardando aquí porque porque lo voy platicando, lo voy narrando, pero en realidad ahí pudimos haber puesto directamente perdón, el 172 y pues bueno, la x deberá de ser 172 entre 2, lo cual da 86. Entonces ya tengo la x que vale 86 y ya nada más señalo las medidas de los ángulos para encontrar. Creo que todavía lo tengo. No, lo borré. Vamos a poner el símbolo de ángulo. Entonces el ángulo AED, que deberá tener la misma medida que el ángulo BEC. Este es el que ocupo. El ángulo BEC. ¿Sí? Ambos deberán de ser igual a x menos 4 grados. Y pues bueno, la x ya sabemos cuánto vale 86. Y 86 menos 4 pues da 82. Entonces ya tenemos una de las medidas angulares y la otra se saca muy simple también. Tenemos el ángulo AEC y deberá de ser congruente o equivalente con el ángulo BED. Y esta medida se saca sabiendo que estos miden, ¿cómo se llama? 180. Entonces ya para no tener que ir a otra ecuación a sustituir, lo único que hago es, ya sé cuánto mide esta 82, entonces a 180 le quito 82. Sin embargo, la pueden obtener con la ecuación de x más 12. Va a ser equivalente. Pero creo que es más fácil nada más hacer una resta que hacer una sustitución. Y entonces da 98. Y 98 más 82, pues evidentemente da 180. Entonces ese es el ejercicio 6. Muy simple, llano y directo.
Y aquí miren, veo que sí son empáticos conmigo. Miren, a veces para que nos vaya bien como profes, nomás hay que acordarnos que fuimos alumnos. Y bueno, para que ustedes entiendan a los profes, no les pido que nos entiendan. La vida les va a hacer que nos entiendan. Y eso es cruel porque van a ir viviendo, van a ir creciendo y van a ver, con razón el profe era así o con razón pasaban estas cosas, ¿no? Entonces, este es el ejercicio 6. Entonces, aquí se los dejo así, por si alguien le quiere tomar capturas, fotos, lo que sea. Bueno, primero este que es el 5 y este que es el 6. Entonces, si quieren ahí váyanle tomando capturas. Si tienen su libro, ahorita no tomen apuntes, o sea, su libro, contéstenlo con esto y ya les faltan 2 menos. Y ya con lo que van a ver en la tarde van a contestar los otros 4 que hacen falta. Y ustedes solitos tienen que hacer el 7, que es que van a ver que es bastante simple, bastante sencillo. Entonces, para terminar la clase, ahorita vuelvo a abrir esos, si alguien no los alcanzó a apuntar o quiere ver algún detalle. Las rectas paralelas cortadas por una transversal, un super clásico. Entonces les voy a pegar este material de la Wikipedia. Y bueno, ahorita discutimos el material de la Wikipedia. Este dibujo, ¿qué hay que aprender o qué es lo importante de este dibujito? Saber cuáles ángulos tienen el mismo valor. Y para eso quiero utilizar esta figura de Wikipedia. ¿Sí? Los ángulos amarillos tienen los mismos valores, los ángulos verdes tienen los mismos valores. ¿Sí? Si ustedes aprenden la lógica detrás de hecho que este cruce de aquí abajo es el mismo cruce de acá arriba, puesto que estas dos líneas son paralelas y tienen el mismo ángulo, pues bueno, por un proceso de extrapolación, esta transversal debe de producir las mismas aberturas angulares en ambas líneas. Entonces, si ustedes se aprenden estos colores o les cae el 20 de que se cumplen estas relaciones, con estos de manera simple y directa, ustedes ya saben todo lo que requieren. Ahora, estos ángulos resulta que tienen unos nombres y aquí hay una tablita para que se los puedan aprender de memoria. Que los alternos, que los internos, los externos, alternos internos, alternos externos, colaterales internos, colaterales externos, y dentro de los colaterales están los correspondientes. Entonces, esos nombres no es fundamental que se los sepan. ¿Sí? El día que se les olviden esos nombres, aquí está la Wikipedia para que vean que estos son los alternos internos, que estos son los alternos externos, que estos son los ángulos colaterales internos, etcétera, etcétera. Y hay un montón de clasificaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo fundamental? Esta figurita. Y si ustedes aprenden esa figurita, resolver los problemas es muy sencillo. Aquí les ponen los nombres, les ponen las clasificaciones, y ya cuando les avientan un problema de estos, pues nada más hay que acordarse cuál es igual con cuál, y que los adyacentes, cualquier par de ángulos adyacentes aquí, cumplen con la propiedad de 180 grados. ¿Sí? Es decir, que son suplementarios. Esos nombres no me interesa, o sea, no le veo caso preguntárselos, menos ahorita a distancia. Ahí les voy a poner un examen de opción múltiple y ustedes van a abrir el libro y los van a ver. O sea, eso, ¿cómo se llama? No me gusta perder mi tiempo ni hacérselos perder a ustedes. Entonces es otro el tipo de cosas que se quieren preguntar. A lo mejor los problemas, a lo mejor que tú digas, mira, este sí es igual o este no es diferente. Es decir, que se comprendan estos dibujos. Eso es lo más valioso de estas temáticas. Y bueno, mi clase yo la dejo hasta aquí. Entonces ya nada más les dejo esos 2 problemas y revisen este enlace de la Wikipedia. Y lo que más me interesa que tengan es un dibujo como este en su libreta. Si se fijan, ni siquiera hay que ponerle símbolo, o sea, no hay que ponerle ni las letras. Lo único que necesitan son los colores y saber que estos ángulos y estos ángulos son iguales. Hay que, digamos, dar razón de por qué a veces los profes enseñamos una cosa u otra.
He tenido la enorme oportunidad y privilegio de vivir, de resolver ecuaciones. Sí, sí se puede, te pagan por resolver este tipo de problemas. Y nos aventamos 2 años resolviendo una ecuación que no estaba resuelta. Y al menos en las áreas que he trabajado y en mi vida como físico y como matemático y físico profesional, bueno, en realidad yo soy físico como físico profesional, jamás, jamás, jamás he visto que alguien use estos nombres. Están estos nombres pues para identificar, para la parte técnica, para redactar, pero jamás, jamás, jamás he visto que que un investigador, uno de mis profes los haya tenido que utilizar. Ni yo los he tenido que utilizar. Entonces, no les voy a echar mentiras, ¿sí? Lo importante es este dibujo. Entonces vemos los últimos comentarios. Mario, si el internet se te fue, todo esto se está grabando. Pues supongo que lo que hayas perdido lo podrás ver con calma. Y el para qué cosa de quién. A ver, Braulio, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, ahorita en lo que nos cuenta Braulio, pues esa es toda la clase. Detengo